Bienvenidos a la cápsula express de la partida número 6 por el campeonato del mundo. Magnus Carlsen con piezas blancas, Caruana con piezas negras. La partida fue muy interesante, tenemos el análisis completo también en nuestros canales, pero vamos a ver esta cápsula express directa al grano. E4, E5, caballo F3, caballo F6, llegamos a la defensa Petrov. Aquí comió Carlsen, caballo por E5, D6 amenazando ese caballo, y el caballo vino a D3 con el plan de recolocarse en la casilla F4 y no entrar en las variantes principales. Después de caballo por E4 recuperando el peón, vino la dama amenazando. Única manera de defender a este caballo bien es con la dama en E7 también zafando la clavada. Entonces dama E7, caballo F4 como decíamos, caballo C6. Ahora caballo D5 amenazando al punto de C7 pero también a la dama. Y la dama es la defensora del caballo. Como no podemos permitirnos defender al peón o quitar a la dama de esta casilla, por ejemplo si le ponemos en E, viene el caballo por y además se nos va la dama, pues simplemente caballo D4 amenazando también a la dama. Parece una posición simétrica. Así que pierdes dama y caballo D5. Nuevamente renovando la actividad contra la casilla C7. Caballo D4 se jugó en la partida, caballo A3 para defender el punto vulnerable de C2 y mantener las amenazas contra C7. Ahora en la partida se jugó el caballo a E6 para defender la amenaza, F3 amenazando ese caballo que tuvo que retirarse a C5 y D4 aprovechando que el caballo no puede capturar, ya que comentábamos la amenaza sobre C7 es muy fuerte, ya que sería un doblete contra el rey y la torre y se perdería el juego prácticamente en ese momento. Ahora el caballo fue a D7, C3 y aquí ambos empiezan a desarrollar las piezas. C6, caballo F4, caballo B6, alfil D3, D5, caballo C2, alfil D6, caballo por cambiando la pieza, alfil por E6 cambiando, recuperando más bien esa pieza, y rey F2 dando un espacio para que las torres actúen en la primer fila. Ahora este rey no se encuentra tan inseguro ya que las damas se han cambiado y no hay modos ahora sí que de atacarlo, ¿vale? H5, H4 y esta casilla se vuelve importante, así que ambos se movilizan para eso. Ahora vienen caballo C8 y caballo E3. Después caballo E7 y ahora ambos caballos pues atacan a esta casilla. G3, C5, alfil C2, enroque corto, torre D1, torre D8, caballo G2, buscando la recolocación de sus piezas, y C por D, torre atacando el alfil se retira a B3 y caballo C6. Ahora vemos cómo después de alfil F4 era el plan de recolocación de piezas. Si tú me comes el alfil, vengo con un caballo a la casilla F4 y va a estar muy interesante el ataque que puedo tener sobre tu posición. Por lo tanto aquí, caballo A5 amenazando al alfil, pero realmente no es una amenaza muy fuerte en esta posición, ya que después de los cambios, el que más debilidades tendría sería negra. Se abriría la columna, el caballo tendría buenas posibilidades, en la torre también. Entonces vino primero torre D a C1 para dejar un hueco para el alfil y además proponer el cambio de torres, alfil B4 y alfil D1 como decíamos. Ahora después de caballo C4 y B3 forzando a que el caballo se retire y su posición activa sea A3, pues se cambiaron las torres, propone el cambio de torres, no hace negras el cambio, pero pues blancas sí, entonces se cambia todo y ahora en esta posición vemos como estos peones se encuentran débiles, incluso el de H5 también, blancas y negras con peones débiles, por lo tanto hay que empezar a atacar y defender, caballo E3 atacando, caballo C3 defendiendo y atacando al mismo tiempo a 2, alfil C2, y después de que en la partida se jugó alfil A3, pues se bloqueó la posición de este peón para que nunca pudiera avanzar y siempre sea una debilidad. Alfil B8 amenazando, A6, F4, alfil D7 y F5. Esta jugada es importante ya que impide que un alfil o cualquier pieza pueda venir a E6 para defender este peón, y también impide que podamos defender con un G6 satisfactoriamente el peón de H, ya que se cambiarían y la posición pues no sería muy buena para negras. Vamos a ver lo que sucedió. Alfil C6, alfil D1 amenazando ese peón de H como comentábamos, que no puede ser ahora defendido muy bien, y alfil B2. Todo esto está mejor analizado pues en la partida del análisis completo que hemos hecho para ustedes.
Después alfil B2, alfil por, caballo jaque y descubriendo que el alfil pueda comer el peón de D. Alfil por el peón de D, alfil F4 cubriendo a su caballo, alfil C5, alfil F3, caballo D2 y ahora Carlsen se presiona, más bien se apresura para hacer un cambio de pieza por 3 peones después de la continuación. Alfil por D5, alfil por E3, alfil por C6, alfil por F4, alfil por B7. Vemos cómo está amenazado este alfil, debe retirarse y ahora Carlsen puede comer el peón de A6. Y al quedar con 3 peones de ventaja parecía bueno, satisfactorio, pero hay una secuencia forzada para recuperarlos. Después de caballo E4 es obligado a avanzar G para no perderlo y ahora alfil A3 nuevamente, manteniendo el peón débil de A. Cuestión que se va a perder después de alfil C4, rey F8, G5, caballo C3. Ahora como está a punto de perderse el peón, pues Carlsen dijo, avanzo B4, defiendo el peón, pero pierdo el otro. De todos modos se perdió uno. Rey F3, caballo A4, alfil B5, caballo C5, A4, F6, rey G4 intentando filtrarse en la posición, caballo E4 de Caruana, rey H5, alfil E1 y vemos cómo este alfil impide que el rey siga su progreso ya que tiene que atarse a la defensa. Es por esto que después de alfil D3 y caballo D6, A5 se jugó y ahora el peón cae, pero ya no estamos atados a la defensa, nos permite peón por y rey G6, una posición un poco más activa. Carlsen empieza a buscar una fortaleza para aguantar el empate. Rey D8, rey H7, fue alfil D8, rey H7, caballo F7 y alfil C4 amenazando a ese caballo que se reubica y al mismo tiempo amenaza el alfil. Ahora, alfil D5, alfil A5 y H5. Esta jugada se comentaba que no era muy buena porque impedía un poco el paso del rey. Es decir, atrapaba a su propio rey un poco con su propio peón en H5. Se jugó H5, alfil D2, alfil A2, caballo F3, alfil D5 y después de que el caballo amenaza a los peones, Carlsen encontró que su mejor opción era rey G6, a lo que Caruana contestó muy bien con alfil G5 y en esta posición Caruana tenía muy buenas chances. No logró concretar porque la jugada que tenía que encontrar aquí era alfil H4 ya explicada en el análisis completo y en lugar de eso jugó caballo F3. La partida siguió a continuación de esta manera: rey H7, caballo E5, alfil B3, caballo G4, alfil C4, caballo nuevamente amenazando el alfil D3 defendiendo al peón y quitándose de la amenaza del caballo, caballo G4, alfil C4 y después de caballo H6 vemos el plan de negros que era bloquear estos dos peones para poder venir con el rey sin peligro de que avancen y atacarlos él mismo por el flanco de atrás, pero no va a ser efectivo como vemos a continuación. Después de rey G6, rey E7 vino, rey B3, rey D6 acercándose al plan que dijimos, alfil C2, rey E5, alfil D3, rey F4, alfil C2, caballo G4, alfil B3, caballo E3, H6 y esta jugada pues ya obliga a negras a que le cambie el alfil por el peón para, pues si no, la amenaza de coronación es fortísima. Después de que come, quizá podría venir con caballo por, pero este final va a ser tablas. ¿Por qué? Pues ya que después de rey G6 se obliga a rey E5 para defender a su peón, que es la única posibilidad de victoria, y esto entendiéndolo blancas, pues va a utilizar a este alfil para controlar las casillas blancas, y en el momento en que el peón de la columna F se ponga en alguna de ellas, pues lo va a comer, incluso sacrificando para quedar en caballo y rey contra rey. Es por esto que se firmaron las tablas y pues bueno, vamos a ver qué nos trae la cápsula número 7, la partida número 7 y nosotros la cápsula. Hasta pronto.